¿Está bien? Ok, bueno, les doy la bienvenida, buenos días. Comenzamos con nuestro primer tema del año y hemos titulado para esta primera reunión de nuestro año, nuestra meta debe ser madurar. Ese es el tema de esta mañana y vamos a poner esto en las manos del Señor para que el Señor nos guíe y saber cómo es que nosotros podemos crecer y cuáles son algunos síntomas que indican que no estamos creciendo, que no estamos madurando. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Te doy gracias, Padre, para que tú nos guíes, Señor, en esta mañana. Tú nos hables a cada uno de nosotros y que tu palabra, Señor, pueda cambiarnos, pueda transformarnos, Señor. Y muy en especial, Señor, que podamos, Señor, mirar hacia el frente de este año. Y tú nos digas, Señor, en aquellas áreas, Señor, que necesitamos ser diligentes, que necesitamos ser responsables. Aquellas áreas, Señor, que necesitamos cuidar, Señor, en nuestra vida espiritual. Y como el tema lo indica, Señor, ayúdanos, Padre, a crecer. Que este año, Señor, nuestra vida pueda ser transformada. Que no tengamos un crecimiento mediocre, Señor. Que nuestra vida, Señor, pueda ser diferente a la del año pasado. Que nada se parezca, Señor. Que podamos ver, Señor, indicadores, que podamos medir nuestro crecimiento, Señor, en muchas áreas de nuestras vidas. Porque eso es lo que queremos, Padre. Queremos crecer. Queremos madurar, Señor. Y pedimos la guianza del Espíritu Santo, el respaldo, Señor, para que esta meta pueda ser real en cada uno de nosotros, Señor. Y así oro, Padre, para que esta iglesia sea una iglesia madura, una iglesia que sea transformada, una iglesia que está creciendo en todas las áreas de su vida, muy en especial en el área espiritual, Señor. Que se refleje en cada uno de nosotros, Padre, y que podamos medirlo, Señor, sobre todo en la familia, Señor. Que podamos notarlo, Señor, el cambio, el trato, Señor, la diferencia entre esposos, entre matrimonios, entre los hijos, Padre. Que es ahí en donde tenemos que empezar a medir, Señor, nuestro crecimiento y nuestra madurez, Señor. Te lo pido, Señor, que tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hay tres áreas de la madurez que deben de estar en nuestro corazón. Este propósito debe ser deseable, necesario y alcanzable. Repito, este propósito debe ser algo deseable, que usted desee en su corazón. Si usted no lo desea, inclusive ni siquiera está en sus propósitos, pueden estar tantos, ¿verdad? El mejorar en nuestro trabajo, en nuestra salud. Puede ser que mejoremos de puesto en el trabajo, las finanzas. Todo eso es importante. Pero más importante que eso, nuestra relación con Dios. Tiene que crecer este año, tiene que ser diferente. Por eso digo que debe ser deseable, necesario y alcanzable. Entonces, en primer lugar, debe ser deseable para todos. ¿Y por qué deseable? Porque nadie de los que estamos aquí ha logrado la plena madurez, ¿verdad? Ninguno podemos decir que hemos llegado a la estatura de Jesucristo. Y seguramente algunos habrán más maduros que otros en este grupo o en esta iglesia. Tal vez algunos poseen conocimientos más que otros. Pero no importa el crecimiento que usted haya tenido, si usted tal vez sea la persona que más creció en esta iglesia, aún así yo le puedo decir, usted necesita crecer este año. Todos necesitamos crecer. ¿Por qué? Porque todos necesitamos áreas que requieren atención, que no hemos sido fuertes en esas áreas y que necesitamos crecer, que necesitamos santificar en nuestras vidas. Solamente necesitamos tal vez apartarnos un momento de nuestras vidas y meditar en aquellas cosas que hemos fallado, en aquellas cosas que no crecimos, que seguramente fueron errores graves en nuestras vidas y que no solamente perjudicaron nuestras vidas, sino perjudicaron la relación con nuestras familias. Desde ahí necesitamos comenzar.
Por eso digo que debe ser deseable. Dice Filipenses en el capítulo 3, versículo 12, hablando Pablo, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer de aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Aquí está hablando uno de los hombres, según yo creo, uno de los hombres más santos que ha existido en la tierra. Y que él mismo dice que no ha alcanzado la plena madurez. Digo, por aquellos que tal vez si sienten que ya crecieron mucho, bueno, pues aquí hay un hombre que podemos decir y que tal vez muchos podamos atestiguar que es un hombre santo, Pablo. Un hombre que Dios usó y que él mismo está declarando que no ha logrado la perfecta madurez. Y continúa diciendo el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo toma la vida como una carrera, donde hay que llegar a esa meta y alcanzar la gloria de Cristo. Ahora, no es una carrera corta, pero tampoco es una carrera de velocidad, sino más bien es una carrera ¿qué? De resistencia, ¿verdad? Es una carrera larga, donde tenemos que perseverar. Entonces, nadie de los que estamos aquí, ninguno puede decir que no tiene necesidad este año de crecer. Como dije hace rato, por mucho que haya usted madurado, por muchas cosas que usted haya cambiado, usted este año usted necesita crecer. Entonces, nadie puede decir que entonces que ya llegó a la meta de la santificación completa. ¿Por qué? Porque seguimos siendo imperfectos. Por eso digo que debe ser deseable para tu vida. Y no puedes dejar este propósito en el 2005 fuera de tus metas. Ahí deben de estar. Digo yo, debe ser uno de los primeros lugares en las metas de tu vida, que tú necesitas tenerlas y no olvidarte de ella. Entonces no importa si eres nuevo, si tienes muchos años en el Señor, si tienes mucha experiencia, absolutamente nadie ha alcanzado la plena madurez. En segundo lugar, este propósito debe ser alcanzable. ¿Y por qué digo que es alcanzable? Porque es una meta que está en el corazón de Dios. No es una meta mía, ¿eh? No es algo que yo les deseo para este año. Es algo que está en el corazón de Dios. Si hay alguien que quiere que crezcamos, es Él. Por eso la razón de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Para que podamos crecer. ¿Por qué se les exhorta a la gente que asista a la iglesia? Porque la iglesia está diseñada para que cada uno de nosotros podamos madurar. La Biblia no enseña que la madurez llega estando aislados de la iglesia. No importa si usted ora mucho o lee mucho la Biblia en su casa o inclusive ve muchas predicaciones. Seguramente eso le va a ayudar y va a crecer, sí, claro que sí. Pero el verdadero crecimiento llega cuando nos congregamos y cuando nos juntamos en la familia de Dios. De ahí la importancia de congregarnos. Dice 1 Corintios en el capítulo 1, versículo 1. 1 Corintios 1:1. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay dos palabras muy importantes que quiero resaltar. Dice en el versículo Dios, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los santificados? Los que han sido llamados, ¿verdad? Esos son los santificados. Si usted se ha arrepentido de sus pecados y usted le ha pedido perdón al Señor, usted ha entregado su vida al Señor, esto es una persona santificada. Y cuando hablamos de esa santificación, estamos hablando de que entonces Dios lo aparta para un propósito específico, muy en particular como lo que estamos hablando, de ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una misión.
La iglesia, como ya lo hablamos, ¿se acuerdan? Hace poco, la iglesia tiene un propósito. Por eso somos apartados. Pero no solamente está hablando de ser santificados. Y bueno, somos santificados, ¿qué quiere decir? Que ya somos santos, que ya no pecamos, que ya somos perfectos. No, porque aquí Pablo está hablando de dos términos. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, dice, llamados a ser santos. Esos santificados, esos que han sido apartados, esos que tienen la costumbre de congregarse en la iglesia, tienen un llamado, ¿ser qué? Santos. Ser santos. Y esa palabra lleva la connotación de crecer y de poder madurar. Entonces, ¿hemos sido apartados? ¿Hemos sido santificados? Sí. Somos santificados. Si usted ha nacido de nuevo, usted ha sido santificado. Y se refiere a un estado posicional. Posicional quiere decir que Dios le ha dado un lugar especial por el cual usted se hace hijo de Dios, pertenece a la iglesia y usted es apartado, usted es santificado posicionalmente. Pero en la experiencia, usted no es santo. En la experiencia, usted no es maduro. Entonces somos llamados para crecer y para madurar. Entonces en este pasaje vemos un proceso de santificación. Es un proceso que cada uno de nosotros debemos de pasar. Entonces aquellos que han sido apartados para Dios tienen que vivir en santidad. No solamente entonces es alcanzable, sino también es algo deseable. Y en tercer lugar es necesario, para no decirlo obligatorio. Es necesario. Es algo que no podemos elegir o no ser santos, porque ese es nuestro llamado. Hemos sido santificados ¿para qué? Para ser santos. Entonces este año debe ser nuestra meta crecer y madurar, y no es opcional, no es algo que usted pueda elegir. Bueno, pues como el año pasado le eché tantas ganas y crecí y me siento tan cansado, este año me voy a relajar. Este año me voy a quedar en donde estoy, acabo no está mal. No. Este año usted tiene que seguir creciendo. ¿Por qué? Porque es necesario. Dice Gálatas en el capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. De acuerdo a este versículo hay dos posibilidades. Andar en el Espíritu o andar en la carne. Esto significa que el cristiano nunca está estático, siempre está creciendo espiritualmente. O si no está creciendo, está decreciendo. Y cuando está decreciendo, entonces la carne está tomando fuerza en su vida. Entonces, en la vida cristiana no hay descansos. No hay vacaciones, nada de que este año no voy a leer la Biblia, este año no voy a orar tanto porque me voy a echar mis vacaciones y ya no voy tanto a la iglesia, acabo yo tengo una relación con Dios. Eso no existe en las Escrituras. Entonces, en la vida cristiana no se puede dejar de crecer. Si el año pasado creciste muy bien y te relajas este año, entonces vas a empezar a decrecer. Entonces, si te relajas, la carne empieza a tomar el control de tu vida. Eso es lo que empieza a suceder. Eso es una lucha de cada día, que no la puedes contemplar en años o décadas, sino es algo de todos los días. ¿Por qué? Porque ahí estamos ahí todavía en la carne, luchando contra la carne. Y si nos descuidamos, la carne quiere tomar control de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo puedes saber de una manera sencilla y clara de saber que la carne está tomando control de tu vida? Dejas de asistir a la iglesia, dejas de orar y dejas de leer las Escrituras. Por las cosas muy básicas. ¿Cómo te das cuenta que este año no creciste? Porque no leíste las Escrituras. Ni oraste. Y fuiste una persona que cuando querías asististe a la iglesia. ¿Qué significó eso? Que te sientes muy cerca de Dios. Que crees que Dios te está honrando por lo que estás haciendo. El Señor te está diciendo, dejaste de crecer, dejaste de madurar.
Y dejar de crecer y dejar madurar es darle lugar a la carne. Y seguramente, si no oraste y no leíste las escrituras, y no hubo un paso, que seguramente tuviste problemas con la carne. ¿Qué es crecer espiritualmente? Vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Hasta ahorita solamente quise establecer en tu vida que es una necesidad crecer espiritualmente y que debe ser una meta para este año. Debe ser una meta en tu vida. ¿Qué es crecer espiritualmente? Dice Hebreos capítulo 5, versículo 12. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí nos está dando una característica muy importante que a lo mejor más adelante lo va a tocar. Pero una persona que está creciendo, una persona que es madura, es una persona que empieza a tener discernimiento en el bien y el mal. Puede distinguir lo que es correcto y lo que es malo. Lo que pertenece a Dios o lo que no pertenece a Dios. Aquellas cosas que se parecen a las cosas de Dios, pero que no glorifican a Dios. O aquellas cosas que aunque no te gusten, sabes que glorifican a Dios. Porque hay cosas que hacemos no necesariamente porque te gustan, sino por disciplina y porque sabes que eso agrada a Dios. Es como la medicina, ¿verdad? La medicina a veces no la comemos porque hacemos fiesta. Dice, qué gozo, hoy me van a inyectar. Que me inyecten 3 veces o 5 veces porque me encanta que me inyecten. Seguramente no. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque es necesario. A veces nos duele, a veces lo que tomamos no nos gusta, a veces el tratamiento, a veces es enfadoso, pero es necesario. Y lo hacemos por disciplina, lo hacemos porque amamos a Dios. Entonces lo que está diciendo aquí Hebreos, lo que acabamos de leer, es que habían en la iglesia, en la iglesia, de personas cristianas que estaban teniendo una enfermedad nociva, y no solamente nociva para su vida, sino nociva para la iglesia. Porque déjenme decirles que cuando una persona no crece y cuando una persona no madura, en vez de ayudar a la iglesia, se vuelve una carga. Yo siempre he puesto el ejemplo de la iglesia es como una canoa en donde todos los que van en la canoa tienen que remar. Pero no se vale que usted deje de remar y se ponga a acostar en la canoa, ¿verdad? Inclusive esos que dejan remar hasta se molestan cuando la canoa va muy despacio porque no están remando bien los que le están echando ganas. Y más cuando a veces la iglesia tiene que ir en contra de la corriente, que a veces no es fácil, que tenemos que toparnos con cosas en la vida. Y los que más critican y los que más señalan a la iglesia, como hace unos días platicaba yo con mi cuñado, ¿verdad? Que tuvieron que correr a una familia de la iglesia, ¿verdad? Porque uno de sus errores que estaban cometiendo era criticar a la iglesia. ¿Quiénes son los que dejan de crecer y de que dejan de madurar? Los que se vuelven una carga. Y la ociosidad nos lleva a criticar, a murmurar. No, pongámonos a remar, pongámonos a echarle ganas, pongámonos a orar, pongámonos a predicar del evangelio para que esta iglesia pueda crecer. Y en vez de estar criticando a la iglesia, entonces poner nuestra parte para que esto pueda seguir adelante. Entonces, aquí está hablando Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 5, de esta enfermedad que le podemos llamar infantilidad espiritual. Infantilidad espiritual, que hay personas con tantos años en la iglesia, pero siguen comportándose como infantiles, que ya debería ser un ejemplo dentro de la iglesia, pero en realidad se comportan como niños. Son personas problemáticas dentro de la iglesia, que no terminan de crecer, que no terminan de madurar, y que siempre están en las cosas básicas.
¿Por qué? Porque dice, porque la leche es para los que, para los inexpertos. Ahora, hay una etapa en donde es normal ser niños. Hay una etapa en donde nuestros hijos, nuestros nietos, se disfruta de esa etapa, ¿verdad? Se goza de esa etapa. Las personas cuando llegan al Señor, pues es normal que no sepan muchas cosas, que cometan muchos errores, que no tengan el conocimiento suficiente para enfrentar la vida, pero eso es normal. Lo que no es normal es quedarse ahí. Lo que no es normal es que pasen 10, 15 años y seguimos en lo mismo, con los mismos errores. Personas que no se integran en la iglesia y que no participan en la iglesia. ¿Qué está sucediendo con esa persona? No está creciendo, no está madurando. ¿Qué pasa con nuestros niños? Por ejemplo, con mis nietos. Yo me gozo con mis nietos, pero después de 10 años, si siguen la misma edad, la misma estatura, el mismo comportamiento, oiga, pues nos vamos a preocupar. Porque no es normal que un niño no crezca, ¿verdad? O que un niño quiera toda su vida biberón. Eso no es normal. Entonces, hay una etapa en donde el cristiano es inmaduro, pero esa etapa se tiene que dejar. Es lo que está diciendo Hebreos. Esta palabra infantilizar, si ustedes lo buscan en el diccionario, significa comportarse como niño, que tiene cualidades de un infante. En ese sentido, es una persona inmadura espiritualmente. Desafortunadamente hay muchos cristianos dentro de las iglesias que tienen una fe infantil, que no asumen su responsabilidad dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no les gusta ser responsables. ¿Y por qué no les gusta ser responsables? Porque no maduran. En vez de sobrellevar las cargas los unos de los otros, como dicen las Escrituras, se convierten en un lastre para la iglesia. ¿Cómo se ve una persona infantil, una persona inmadura dentro de la iglesia? ¿Cómo es una persona? Algunas características que son muchísimas. En primer lugar, el infantil quiere ser el centro de atención, quiere ser el protagonista de la película. ¿Cómo son los niños? Los niños piensan que el universo gira alrededor de sus vidas, ¿no? Así piensa un niño. Creen que todo gira alrededor de ellos. Y aquí estamos hablando de niños adultos en donde sus actitudes solo muestran una expresión de egoísmo. ¿Quiénes son esas personas inmaduras dentro de las iglesias? Que solamente quieren recibir. Que solamente que Dios bendiga sus vidas. Que toda la vida se está en función de los beneficios para ellos. Pero cuando se trata de sobrellevar las cargas de unos o de los otros, cuando se trata de dar, y a que a lo mejor tú no vas a tener, sino dar, bendecir, ceder, entonces mucha gente no está dispuesta a ceder. Sobre todo cuando se tratan de conflictos. Una persona madura cede. Tal vez a la ofensa. Cedemos, ¿para qué? Para que eso no se haga más largo. Pero una persona inmadura, ¿qué hace? Lo toma. Le da vuelta a la hilacha. Y lo hace más grande de lo que es. El infantil no ha aprendido también a dominar sus emociones. ¿Cómo se comportan los niños cuando no controlan sus emociones? Gritan, patalean, hacen berrinches, ¿verdad? O tiran cosas. Esos son los infantiles. ¿Cómo lo podemos ver en una persona cristiana que no controla sus emociones? No miden lo que dicen. No controlan sus palabras. ¿Y saben cómo justifican? A veces sus acciones con lo que dicen, es que yo estoy diciendo la verdad. Pero la Biblia dice que debemos hablar con palabras sazonadas. El hecho de que tú digas una verdad no significa que no estés hiriendo. Porque a lo mejor no era el momento o a lo mejor no supiste expresar tu verdad y golpeaste a la persona. Y a veces, aunque tú tengas la razón y estés hablando de una verdad, puede ser que en ese momento Dios no te esté justificando. Aun cuando estés hablando la verdad. Y si tú crees que por hablar de la verdad, Dios te va a dar la razón, no es así, mis hermanos.
Porque no controlamos nuestras emociones y decimos muchas tonterías. Otra característica es que el infantil juega con el pecado. Es como un niño cuando le dicen que no toque. Y es como si le dijéramos lo contrario, ¿verdad? No toques. O no toques porque te va a dar un toque, ¿verdad? Y como que alrededor de los niños hacen lo contrario. Entonces, el hombre maduro se va a alejar de aquellas cosas donde sabe que es débil. Pero el adulto infantil va a estar lo más cerca posibles y poniendo en cualquier pretexto para coquetear con el pecado. Siempre anda diciendo, bueno, ¿hasta dónde no es pecado? ¿Cuántas veces no nos enfrentamos? ¿Es malo ir a un antro? Es malo, o sea, siempre andan viendo hasta dónde. Bueno, voy aquí, pero no estoy haciendo esto, ¿verdad? Un maduro siempre está pensando al contrario. El maduro siempre está pensando en hacer algo que glorifique a Dios. No está pensando en hacer algo en donde está la rayita y dice, mira, casi llego al pecado, pero no estoy pasando. Casi traspaso, pero todavía no llego a ser pecador, ¿no? Entonces, como que está en la línea. Y se justifica. Coquetea con el pecado, justificándose. Entonces, el maduro se ve como si estuviera bañado de gasolina y la tentación es una chispa. Que obviamente, si tú te acercas a la tentación, te vas a prender, ¿verdad? Como dice las escrituras, no juegues con fuego, no juegues con brasas. ¿Por qué? Porque te vas a quemar. Entonces, el maduro no va a jugar hasta donde se puede acercar sin prenderse. Pero el inmaduro se va a acercar y dice, todavía no me prendo, pero está coqueteando. ¿Y qué pasa? A veces por imprudente se prende. Y contamina. Cae en el pecado, cae en el error, ¿verdad? Le falla a Dios, le falla a la familia. Porque siempre anda coqueteando con el pecado. Entonces el maduro huye de lo que puede hacerle pecar en contra de Dios. En cambio el inmaduro actúa como si fuera un incrédulo, como un necio. Dice creer en Cristo, pero toma decisiones como si fuera un incrédulo. También el inmaduro es ingenuo doctrinalmente. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 7. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y no es falta de capacidad, mis hermanos, sino más bien es su actitud. Es la persona que no se adapta a las escrituras. ¿Qué es lo que hace una persona inmadura? Que quiere que las escrituras se adapten a su vida. No. El maduro siempre va a adaptar su vida a lo que dice la escritura. El inmaduro siempre va a tratar de que las escrituras se adapten a su estilo de ¿qué? Justificar sus acciones, justificar sus actos. Cuestionan las escrituras y creen que a veces Dios se equivoca. Así piensa el inmaduro. Son aquellas personas inclusive que aplauden las predicaciones que los emocionan. ¿Cuándo es una buena predicación? Lo que te motiva. Lo que te hace tal vez sentirte a gusto. Hasta lo que te hace reír. Una prédica emotiva en donde toque tus emociones, tú dices, el Espíritu Santo está ahí. Aunque no se haya hablado la verdad. El inmaduro aplaude aquella enseñanza que lo emocionó, aunque sea contrario a las escrituras. ¿Quiénes son esas personas que cuando se emociona a todos dicen amén? ¿Lo han escuchado? Y no tiene que ser bíblico, pero como toca sus emociones, entonces esa es una buena predicación. Entonces, el contexto de una buena predicación en donde el Espíritu Santo se está moviendo, lo relacionan con las emociones. Si no sentí, aunque se habló la verdad y aunque nos confrontó, eso no estuvo el Espíritu Santo, porque no sentí, aunque se habló la verdad. Y aunque esa verdad tal vez estaba golpeando tu vida para cambiarte, para transformarte. Pero como no lo sentí, como lo sentí golpeado, no estuvo el Espíritu Santo. No se movió el Espíritu Santo.
Entonces, el inmaduro tiene una forma incorrecta de poder evaluar la verdad. Son inmaduros en ese sentido. ¿Cuáles son las causas de la infantilización? Principalmente dos causas quiero hablar. El primero es el pecado en nuestras vidas. Ya de por sí hay una tendencia a no madurar en nuestras vidas, en las cosas de Dios, y a no asumir nuestras responsabilidades como adulto espiritual. Pero el problema se agudiza cuando estamos viviendo en pecado. Entonces, ¿por qué no crecemos? Porque seguramente estamos en pecado. Hay algo que no está bien en nuestras vidas. Y número 2, otra de las causas es no querer aceptar nuestras responsabilidades. Nuestras responsabilidades. Mucho de lo que nos pasa hoy en día a veces son por malas decisiones. Por las cosas que hicimos en el pasado. Hay muchos cristianos que son fieles al Señor, que buscan de Dios, mas sin embargo están padeciendo sus consecuencias. Yo pongo el ejemplo porque para mí es un ejemplo muy claro de cómo a veces un cristiano puede pagar las consecuencias. Yo tengo una persona que quise mucho, que fue muy cercano a mí. Después de 10 años que conoció al Señor y que era un hombre que sirvió al Señor, después de tener un carácter terrible, de que los vecinos lo conocían como una persona con un carácter terrible, Dios lo cambió, Dios lo transformó. Pero él fumó toda su vida, más de 40 años, 2 cajetillas. ¿Y qué pasó con esta persona? Le dio angina de pecho. A los 10 años de servir al Señor, él fallece de su angina de pecho. Y mucha gente dice, bueno, ¿y qué? ¿Que no era cristiano? ¿Y dónde estaba Dios? Sí, era cristiano, sirvió al Señor, Dios lo amó, Dios lo llamó a su santa gloria, pero sufrió sus consecuencias. ¿Y por qué tuvo esa enfermedad? Porque fumó por más de 40 años. Ahora, ¿Dios pudo haberlo sanado? Sí. Dios de repente puede hacer cosas grandes en nuestras vidas, pero a veces no sucede. ¿Por qué? Porque está en los planes de Dios. Porque nos enseña también que y nos enseña no solamente a las personas que cometen ese error, sino a los que vemos que cometieron ese error. Y a veces ni así nosotros aprendemos. ¿Tú crees que alguien, sobre todo alguien de los que después nos van a estar escuchando, que alguien no puede adulterar? Y va con su esposa y le puede pedir perdón. Claro que sí, su esposa le puede perdonar. Pero puede ser que su esposa no lo perdone. Y aunque usted se arrepienta de todo corazón, usted puede sufrir las consecuencias. Aunque usted sea cristiano. Y debemos de pensar muy seriamente antes de hacer lo que vamos a hacer, sin antes medir las consecuencias. ¿Existe el perdón? Claro que sí existe el perdón. ¿Y su esposa lo puede perdonar? Claro que lo puede perdonar. Pero ya no que viva con ella. ¿Y ha pasado en cristianos? Sí, yo conozco gente que se divorció, que lloraron el divorcio porque en realidad no querían divorciarse, porque amaban a su esposa, pero sufrieron las consecuencias de su pecado. ¿Falló Dios? No. Falló él. Simplemente su vida tiene que continuar, tiene que seguir sirviendo al Señor, tiene que seguir amando al Señor, pero está sufriendo sus consecuencias. Entonces el ser infantes especialmente es una etapa que debe ser superada por nuestras vidas. Debe ser superado. Y con esto termino. ¿Cómo luce una persona madura?
¿Cómo lo usa una persona madura? Bueno, el inmaduro puede tener conocimiento de las Escrituras, pero no lo pone en práctica. Por eso yo digo, ¿de qué sirve aún tener sana doctrina y no ponerlo en práctica? Estar en una iglesia que se predica la palabra de Dios no es garantía de que la gente pueda cambiar si la gente no pone su parte. La sana doctrina por sí sola, es muchísimo. Tenemos la herramienta muy poderosa en nuestras vidas, pero el hombre tiene que poner su parte también. Entonces, una persona inmadura es una persona que puede conocer las Escrituras, pero aún así no transformar su vida. Para eso entonces se requiere para poder seguir creciendo. Entonces, ¿qué requerimos? Seguir estudiando la palabra de Dios, seguir siendo confrontados con la palabra del Señor. El maduro vive en todos sus aspectos para la gloria de Dios. Eso es otro síntoma de una persona madura. El maduro cuida sus finanzas, no se mete en deudas innecesarias, paga sus deudas a tiempo. El inmaduro ve hasta dónde puede llegar sin pecar. El maduro se pregunta qué es lo que más glorifica a Dios. Soluciones efectivas para crecer. Número 1. Parece obvio, pero es muy importante. Se requiere nacer de nuevo. Si usted es una persona que lleva años en la iglesia y no crece y no madura y sigue con los mismos pecados y no crece y no madura, debe preguntarse que a lo mejor usted no ha nacido de nuevo. Y eso es muy importante porque hay mucha gente que va a la iglesia, que es fiel a la iglesia, pero no crece y no madura. ¿Por qué? Porque su estilo de vida es igual. Sus pecados del año pasado son los mismos del año que viene, de hace 2 años, de hace 3 años, y no hace nada por cambiar, y siguen los mismos pecados, y no hay transformación en su vida. No importa si lee la Biblia, no importa si se congrega. ¿Cómo medimos el crecimiento? Jesús dijo, por sus frutos. El fruto, tiene que haber fruto en nuestras vidas. Por eso yo dije al principio, ¿cómo medimos en realidad nuestro crecimiento? Empezamos con la familia. Porque la familia, ellos sí nos conocen. Ellos nos van a decir cómo somos. Número 2, necesitas exponerte más a la palabra de Dios. Por eso es muy importante ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí se predica el consejo de Dios. Ir a la iglesia en donde se esté predicando el consejo completo de Dios. Leer y meditar todos los días en la palabra de Dios. Y para eso se requiere hacer un compromiso en este año de leer y exponerte a la palabra de Dios todos los días. Yo les mandé una guía para que puedan leer su Biblia en un año. Pero esa guía para leerla no solamente es leerla, sino también les dije, medítenla. Y meditarla quiere decir que Dios nos hable a través de su palabra para que la podamos aplicar. Para que esa palabra nos pueda transformar. Dice la palabra de Dios que es la que nos limpia y nos va purificando. Al ser expuestos a la palabra de Dios, es la que nos va purificando y nos va limpiando. Número 3, hay que poner en práctica lo que aprendemos. Por eso yo digo que uno de los retos más grandes que tiene el cristiano es entre la doctrina, lo que sabemos, y lo que practicamos. ¿Y cuál es el reto? Que nos acerquemos más en la práctica a lo que sabemos. Porque de nada sirve estar inflando la cabeza y más conocimiento cuando el corazón está muy pequeño. ¿Cuál es la tarea del cristiano? Que esa información que tenemos acá tiene que bajar al corazón para que seamos transformados y eso se convierta en una práctica en nuestras vidas. Entonces, yo me he fijado
Ahora, con el poco tiempo que tengo estudiando las Escrituras, de tratar de predicar una sana doctrina, es que aún en las iglesias que se predican sana doctrina, vemos gente que no crece y que no madura. Gente que se vuelve al mundo, que aparentemente está en la iglesia, pero de repente ya no los vemos. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios, la sana doctrina, no es realidad en nuestras vidas. Y ese es un reto muy grande. ¿Por qué? Porque todo lo que sabemos, la gente tiene derecho a decirnos, mira, tanto que predicas y no lo haces. ¿Cuál es una de las cosas más fáciles en donde desarman a un cristiano? Que digas que tú sabes mucho, que predicas mucho, que tengas mucho conocimiento, pero que eso no se ve en tu vida. Y tenemos que hincarnos y decir, ¿sabes qué, Señor? Todo eso que sabemos, todo eso que aprendimos el año pasado, que se vuelva realidad en nuestras vidas. Y por último, con esto termino. Rodéate de cristianos que sean más maduros que tú. Rodéate de personas que amen a Dios más que tú inclusive. Personas que tengan esa pasión por las cosas de Dios. Porque esas personas te van a enseñar y van a ser un ejemplo para tu vida de cómo podemos crecer, de cómo podemos madurar. Seguramente habrá alguien en la iglesia que ame más a su esposa que tú. ¿A poco no? Dice, híjole, mira, yo necesito aprender de él. Ama a su esposa de una manera increíble. Y necesitamos aprender de esas personas. De cómo ellos se enfrentan a veces las tentaciones, las dificultades. Entonces, es muy importante estar con gente que ame a Dios, que se acerque a Dios. Padre, esta mañana queremos darte gracias, Señor. Queremos honrarte, queremos exaltarte. Y ninguno de los que estamos aquí, Señor, estamos exentos al crecimiento. Cada uno de nosotros, Señor, vemos lo mucho que nos hace falta. Vemos áreas débiles todavía en nuestras vidas. Vemos áreas, Señor, que son un reto todavía para que tú nos puedas cambiar, nos puedas transformar. Y yo te pido, Padre, que esté en nuestro corazón ese deseo, Señor, ese deseo de ser transformados. Que no nos comparemos a la gente, que no nos comparemos a los demás, que no nos justifiquemos, que muchos cristianos, Señor, son malos ejemplos. Y entonces querramos justificar nuestras vidas porque ellos lo hacen, Señor. Enséñanos a compararnos con aquellos que sí te aman, Señor. Con aquellos que sí te buscan. Con aquellos que son ejemplo y que a veces nos parecen hasta religiosos, Señor. Pero no es porque sean religiosos, sino porque en realidad te aman más a ti, Señor. Te tienen más presente en su corazón. Porque tienen más temor de ti, Señor. Y a nosotros nos hace falta crecer, Señor. A eso que llamamos religiosidad, a eso que llamamos exageración, a eso que llamamos que nos estamos yendo a un extremo, Señor. En realidad es a veces lo que nos hace falta, Señor. Que no tiene nada que ver, Señor, con una exageración, sino con una verdad, Señor, que debe ser plasmada en nuestras vidas, que debe ser una realidad en cada uno de nosotros. Cámbianos, Señor. Aún te pedimos perdón, Señor, por esos pecados, Padre, que no hemos podido superar, Señor, por aquellas debilidades, por aquellas cosas, Señor, que por nuestra culpa, Señor, nuestra familia batalla, Señor, nuestra esposa batalla, Señor. Y en vez de ser ayuda, Señor, en vez de ser ejemplo, Señor, pintamos como mal ejemplo, Señor. En vez de honrarte, de glorificarte, Señor, te deshonramos, Señor, con nuestra vida, con nuestra actitud, Señor. Pero queremos cambiar, Señor. Queremos ser transformados. No queremos ser igual que el año pasado, Señor. Si crecimos, Señor, este año queremos crecer más, Señor. Y si no crecimos, Padre, y si en realidad nuestra vida fue floja,
fue indiferente, Señor. Pusimos muchas excusas. Este año no queremos crecer así, Señor. No queremos continuar igual, Señor. Porque si nos has dado vida, nos estás dando oportunidad, Señor, de poder crecer, de poder ser transformados. Y aún aquellos, Padre, que en realidad nunca han sido convertidos, Señor, les das vida, Señor, para que se puedan convertir, Señor. Tienen la oportunidad, Señor, de que puedan entregar su vida a ti, Señor. Y te pido que tú puedas tocar la vida de esas personas, Señor. Que aunque van a la iglesia, que aunque inclusive están involucrados en un ministerio, Padre, no vemos cambio, no vemos transformación, Señor. Porque seguramente, Señor, no han nacido de nuevo. Que esta mañana, Señor, tú puedas tocarlos, Señor, puedan ser transformados. Que ellos puedan doblar rodillas y puedan reconocer, Señor, que necesitan un cambio real, un nuevo nacimiento, un nuevo nacer en su vida, Señor. Porque nadie que no ha nacido de nuevo, Señor, en realidad puede madurar y puede tener esa meta de tener esa estatura y la plenitud tuya, Señor. Solo alguien que ha nacido de nuevo, Señor. Te doy gracias esta mañana, Señor, y te honramos y te exaltamos en el nombre de Jesús, Padre. Amén.